Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora escuche este hermoso himno. Los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar, más que las estrellas son y vienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. Oh, bendice alma mía a Jehová, oh, bendice alma mía a Jehová, por favores abundantes rebosando está mi copa, oh, bendice alma mía a Jehová. Cual un incontable ejército los puedo contemplar, me da gozo ver la gran multitud, me corona de favores abundantes el Señor, mi alma ya rebosa de gratitud. Oh, bendice alma mía a Jehová, oh, bendice alma mía a Jehová, por favores abundantes rebosando está mi copa, oh, bendice alma mía a Jehová. Cual arena de la mar son las mercedes del Señor, su misericordia no menguará, y mi vida Él rescata, sana todo mi dolor, y mi paladar de bien saciará. Oh, bendice alma mía a Jehová, oh, bendice alma mía a Jehová, por favores abundantes rebosando está mi copa, oh, bendice alma mía a Jehová. Me rodea su bondad, su gracia quita mi afán, en su senda ningún mal temeré, ciertamente el bien y la merced siempre me seguirán, y en la casa de Jehová moraré. Oh, bendice alma mía a Jehová, oh, bendice alma mía a Jehová, por favores abundantes rebosando está mi copa, oh, bendice alma mía a Jehová. El cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Abramos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, los versículos del 1 al 13. Leamos juntos. La palabra de Dios dice de esta manera: pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarían
para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta porción. Oremos. Padre amante, te damos gracias una vez más, porque tú estás aquí y estás también ahí. Gracias por tu bendición que abunda. Gracias por esta porción de tu santa palabra. Danos sabiduría y entendimiento para recibirla en nuestros corazones. Te lo rogamos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos en el capítulo 6 de San Juan. Es el nuevo libro que estamos estudiando, San Juan. Y viendo el versículo 1 de San Juan 6, dice, pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que es de Tiberias, o sea que salió de ahí. Se fue Jesús de donde estaba. Él estaba precisamente en la otra parte de la mar de Galilea. La mar de Galilea es el lago que está muy cerca hacia el norte del Mar Muerto. Y por supuesto, comprenda, ahí dice mar de Galilea y es solo un lago pequeño. ¿Por qué razón dice mar? ¿Por qué no dice lago? Pues muy sencillo, simplemente en griego, esto se escribió en griego, ¿sabe? En griego solo existe una palabra, no existe laguna, ni lago, ni mar. No existen 3 palabras así, sino solo existe una. La misma palabra se traduce como mar y la misma palabra se traduce como lago. ¿Ya se da cuenta? Entonces, por esa razón, se habla del mar de Galilea, aunque sea un lago. Lo mismo se le llama al pequeño mar de Galilea como al gran mar que está en el lado occidental. Ciertamente. Pues entonces estaba él allí, el de la otra parte del mar de Galilea, que es precisamente en el área de Tiberias. Ese es otro lugar, un lugar ahí junto al mar de Galilea. Y dice que le seguía grande multitud de gente, mucha gente, todos siguiéndole, porque veían sus señales que él hacía en los enfermos. Señales quiere decir milagros. Entonces, miraban los milagros que les hacía a los enfermos y venían todos, algunos por interés a ser sanados y otros por la curiosidad de ver cómo sanaba a los enfermos. Y muchos enfermos se acercaban pidiendo salud, pidiendo sanidad. Y entonces dice aquí que subió Jesús a un monte. Ese es un área de montes, bastantes montes. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Quizás se sentó sobre una piedra, no sé. En aquel tiempo no había muchas comodidades. El caso es que todo se hacía en forma rústica, pero se hacía.
Pues se sentó Jesús ahí en el monte y toda la gente en la llanura que está junto al monte. La cantidad grande, la gran multitud que había llegado, ahí estaba. Entonces alzó los ojos Jesús, eso quiere decir que los subió, levantó los ojos para ver la enorme multitud que le estaba rodeando y vio que había venido a él grande multitud, muchísima gente le había seguido, fíjese. Ahora, ¿qué hacer con toda esta gente? Esta gente necesita comer, tienen hambre, habían caminado bastante para seguirle a él ahí, y ¿cómo se haría para alimentarlos? Entonces, cuando vio la grande multitud, entonces le dijo a Felipe. Felipe era uno de sus apóstoles. Ahora note, hay diferencia entre discípulo y apóstol. Discípulos son todos los seguidores de Jesús, pero apóstoles son los seguidores de Jesús que tienen una comisión específica dada por Jesús. Tienen una comisión que cumplir. Estos son los apóstoles, los cuales son solamente 12 y nada más. Entonces dice aquí que le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿En qué tienda tendrían tanto pan como para repartirle a toda esa gente que comiera? Pero oiga lo que dice aquí, mas esto decía para probarle, era solo para ver la fe de Felipe. Ya sabía que sus apóstoles no tenían mucha fe. Todavía no tenían todo el crecimiento espiritual que habrían de tener más adelante. Ya cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y se volvieron gentes poderosas. Poderosas en Cristo, por supuesto. Poderosas en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Pues esto, pues dice que lo hacía para probarle, porque él ya sabía lo que habría de hacer. Ya sabía Jesús lo que iba a hacer, pero para ver cómo reaccionaba Felipe, fue que le dijo estas palabras. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Pues Felipe dijo, 200 denarios de pan no les bastarían, o no les bastarán. 200 denarios de pan, una gran cantidad de pan, no era suficiente para alimentar a tanta gente. Y en eso que tendrían que tener agua también para tomar y otras cosas, otros pormenores, ¿verdad? Así. Pues entonces esos 200 denarios de pan no les bastarán. Entonces, para que cada uno de ellos tome un poco nada más, solo para que se coma un pedazo cada uno, no alcanzarían 200 denarios de pan. ¿Qué podría hacer Felipe? Jesús lo puso en la encrucijada, lo puso en una situación difícil. ¿Qué habría de hacer Felipe? Felipe no podía hacer nada, absolutamente nada, pero Jesús sí. Jesús sí podía hacerlo y lo hizo. Ese es el caso interesante. Entonces dice aquí que dícele uno de sus discípulos. Eso fue otro discípulo que ya no era Felipe. Otros discípulos dijo, y este discípulo era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él también se atrevió a hablar. Y entonces dijo Andrés, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, solamente 5 panes de cebada. Nosotros utilizamos panes de trigo, de harina de trigo, esos son los panes que nosotros comemos, pero esos eran panes de cebada. Aquí la cebada la utilizamos para hacer agua de cebada y comer la cebada y cosas así, ¿verdad? Pero no la utilizamos para hacer pan. Aquí sí. Entonces, bien, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Todavía no eran ni peces, eran pececillos, o sea, pescados pequeños los que él tenía.
que era su merienda, lo que él llevó para comer él. Y se lo habrían de quitar, pero no se iba a quedar con hambre, porque Jesús le iba a proveer toda la comida que él necesitara. Pero luego dice aquí, ¿mas qué es esto entre tantos? Imagínese usted, solo 5 panes y 2 pececillos, todavía pequeños los peces, para que comiera tantísima gente. Pero Jesús no puso énfasis en el hecho de que fueran solo 5 panes, ni en el hecho de que fueran solo 2 pececillos, sino, dijo Jesús, hace de recostar a la gente. Ahí estaba la cosa. Que se recuesten todos los que están parados, todos sentados en la grama, porque ahí había bastante grama, había bastante monte. Entonces, toda la gente sentada ahí. Y entonces dice aquí, había mucha hierba en aquel lugar. Se sentaron sobre el monte para no ensuciarse mucho. Se sentaron en toda la hierba. Y dice, recostáronse, dice. También se recostaron ahí como en número de 5,000 varones. Y las mujeres, ellas no contaban en aquel tiempo. ¿Ya se dio cuenta? Así era la cultura de aquellas épocas. Las mujeres no contaban. Los niños tampoco contaban. ¿Quiénes contaban? Los varones, los hombres adultos. Estos eran los que contaban. Y estos eran como 5,000. Y si había 5,000 hombres, 5,000 varones, quizá habría otros 5,000 mujeres. Y quizá habrían algunos otros 5,000 o 10,000 niños. Era la cantidad que habría de alimentarse en aquella ocasión. Pues luego dice el versículo 11. Oiga, y tomó Jesús aquellos panes. Y note aquí, ese muchacho no fue egoísta. Él estuvo dispuesto a dar su merienda, a dar sus panes, a dar sus 2 pececillos. Habría de comer pez con pan. Esto era su merienda, la que era para él nada más, pero la entregó. Hay un nivel alto de altruismo en este niño ahí, sin saber lo que iba a suceder. ¿Y qué hizo Jesús? Multiplicarlos. De 2 pececillos aparecieron montones de peces, ya fritos, ya listos solo para comer. Imagínese usted, que así los traía el muchacho. Y aparecen montones de panes para repartir a la gente, para que cada quien comiera y se saciara, que se llenara, comiendo pan y pescado. Bueno, de seguro era sabroso. No podemos saber qué tipo de pescado era. Hay algunos pescados muy sabrosos como el tilapia. El tilapia es muy delicioso. Quizá el salmón sea más sabroso todavía. Muy bueno. Y hay otros que acostumbramos comer como el robalo. Bueno, pues estaban esos. Ahí no se sabe, no dice la Biblia qué tipo de peces eran. Solo que eran pececillos, eran peces pequeños. Así. Pues tomó Jesús aquellos panes y lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. Oiga, eso es lo primero que se debe hacer cuando uno va a comer. Dar gracias a Dios por los alimentos que nos ha dado. ¿Eso hace usted? Comience a hacerlo ya. Antes de probar un poquitito de su comida, dele gracias a Dios por ella. Pida que la bendición de Dios descienda sobre sus alimentos. Y entonces dio gracias. Habiendo dado gracias, dice aquí, entonces repartió a los discípulos. Primero les dio a los discípulos para que estos repartiesen a toda la gente. Y así fue. Y los discípulos, dice, a los que estaban recostados. Los que estaban de pie no les dieron nada. Todos estaban recostados en la grama, en el monte. Todo el mundo. Aquella enorme multitud de 5,000 varones.
más todas las mujeres que habría, más todos los niños que habría. Esa es la cantidad de los que Jesús alimentó ahí. Y así mismo dice de los peces. ¿Cuántos querían? Se le daban a cada quien todo lo que quisiera de peces, de solo 2 pececillos. Salieron tantos peces. Y toda la gente comiendo peces ya fritos, ya preparados, ya listos para comer. Y entonces dice aquí, y como fueron saciados, dijo Jesús a sus discípulos. Ya se llenó toda la gente, todos habían comido hasta llenarse de solo 5 panes de cebada y 2 pececillos pequeños. Y todos comieron pescado y todos comieron pan y comieron suficiente hasta saciarse, hasta llenarse. Entonces, ya que todos se habían llenado, estaban satisfechos de haber comido pan con pescado, entonces les dijo Jesús, recoged los pedazos que han quedado. La gente comió bastante y cuando se llenó dejaba pedazos. Todavía quedó, todavía sobró, había muchos pedazos. Recoged, dice, los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. ¿Por qué? Porque era producto de un gran milagro de Dios. Y como era producto de milagro, no convenía que se perdiera absolutamente nada. Recogieron todos los pedazos que dejaron, pedazos de pan, pedazos de peces y todo pues lo recogieron para que se pudiera aprovechar todavía todo eso. Y cogieron pues, dice, e hinchéronse 12 cestas de pedazos. Uy, qué barbaridad, de solo 5 panes y solo 2 pececillos. Ahora hay 12 canastas llenas de pedaceras. 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Qué gran milagro el que Dios hizo. Y así Dios puede hacer un milagro también en usted en esta hora. Ponga su fe en Jesús y verá el resultado. ¿Quiere orar conmigo? Ponga su necesidad delante de Cristo y Él hará. Oremos. Gracias, Dios Santo, por la maravilla de este mensaje. Gracias por tu ayuda y por la iluminación que has dado a nuestras mentes. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesús, por cada persona que ha escuchado, cada persona que está necesitada poniendo su petición delante de ti, que tú, Señor, le des la mejor respuesta, la que le convenga más. Te suplicamos gracia y esperamos todo esto que sea hecho así, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ser humilde instrumento, porque Dios derrame su amor.
Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.